Los cambios y capacidades cognitivas y psicoafectivas que se presentan durante el proceso de envejecimiento son determinados por la conjunción del envejecimiento cerebral y factores de índole social como la escolaridad, ocupación, jubilación, género, situación económica, exclusión social y duelo, entre otros. Por ello, no se debe aceptar como normales los problemas de memoria que afectan la vida cotidiana y tampoco se debe asumir que con el envejecimiento disminuye la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, cuando los cambios en el envejecimiento son consecuencia de la enfermedad o de malos hábitos y dificultan o impiden la adaptación al medio, se puede presentar una demencia. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo, por lo que puede resultar abrumadora física, psicológica, social y económicamente, no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y familiares. A menudo, la falta de concienciación y comprensión de la demencia estigmatiza y supone un obstáculo para que las personas acudan oportunamente a los servicios de diagnóstico y atención. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes hablando de este difícil tema. Este es un tema muy difícil porque existe una nebulosa alrededor de la terminología que ni siquiera sabemos bien qué es una demencia, cuáles son los tipos, por qué suceden, quiénes estamos en riesgo de padecerla, qué podemos hacer para no padecerla y una vez que se diagnostica, no solo el paciente es el afectado, sino todas las personas que estamos alrededor. Entonces es un tema bien interesante y estoy seguro que ustedes han de conocer algún caso. Yo les voy aquí a estar platicando de personalmente un caso. Y están aquí los especialistas para aclararnos todas las dudas. Hoy tengo yo personalmente muchas preguntas y Oscar está conmigo como todos los lunes. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en este programa de Diálogos en Confianza. Pues sí, el tema de hoy es muy importante. Pareciera que muchas personas iremos para allá. Desde luego estamos esperando que la medicina y todos los avances científicos no nos lo permitan, porque para quienes lo han vivido o para quienes rodean a la persona que lo vive, no es nada sencillo. Te das cuenta en un principio de lo que poco a poco vas perdiendo y creo que es algo doloroso. Yo creo, como bien dices tú, que sí todos conocemos a alguna persona que ha vivido esta situación y no es fácil, desde luego. Llegar allá, pues no quisiéramos. Ahora también creo que tendremos que ser al mismo tiempo pues muy realistas. En torno, me parece también al mismo tiempo que hay muchos mitos. Lo que sí es cierto es que la información siempre será un poder bien aplicado. Entonces, ojalá nos puedan acompañar a lo largo de estas 2 horas y sobre todo compartir sus preguntas, sus experiencias, sus testimonios, para que aquí pues les demos lectura y desde luego pues nuestra y nuestros especialistas vayan respondiendo a todas estas inquietudes, pero que conozcamos entre todas y entre todos. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, allí pueden encontrar el Facebook Live, también estamos en Instagram, en Internet nos pueden encontrar en la siguiente dirección, es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras a Istiel Caneda y a Lía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy se dan cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes pueden seguir el programa a través de la señal internacional del 11. Y bueno, pues ya estamos listos para arrancar. Pues vamos a arrancar, pero antes de que les presente a nuestros especialistas, vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama general de las demencias. El panorama general de la demencia, actualmente estamos cursando con algo que llamamos transición demográfica y epidemiológica, en el cual cada vez hay más adultos mayores y por lo tanto más enfermedades de este tipo. La demencia es una enfermedad que se asocia a la transición demográfica, es decir, entre más adultos mayores tengamos, más demencia vamos a tener. En el mundo y por supuesto nuestro país no se queda atrás. Estamos en una década donde va a tener una explosión demográfica el envejecimiento en nuestro país. En esta época del 2020 al 2030 será una de las épocas donde más adultos mayores vamos a tener, por lo tanto más problemas de demencia vamos a tener. Se estima, aunque los datos no son precisos porque suelen cursar ocultos o no diagnosticados los pacientes con demencia,
que 8 de cada 10 adultos mayores suelen tener algún tipo de demencia. Otra de las cosas del panorama general de las demencias es que este problema se está convirtiendo en un problema de salud pública, puesto que tenemos una gran cantidad de personas con esta afección y no solamente se afecta a la persona en sí, sino que también a la persona quien lo cuida. Y esto nos implica diferentes costos. Durante el transcurso de la demencia, que puede ser desde los inicios tempranos donde la persona tiene deterioro de la memoria hasta las etapas tardías donde se vuelve totalmente dependiente, suelen ocurrir diferentes hospitalizaciones por neumonía, por infecciones, por caídas, por alguna cuestión que sucede, y esto nos lleva o implica costos tanto directos como la hospitalización, como indirectos o gastos de bolsillo por la persona, incapacidades, dejar el trabajo, alimentos, entre otros. Es una enfermedad cara que a veces no está reconocida y no nos damos cuenta de lo que estamos gastando como país o como sector, y es importante darle relevancia a este tipo de padecimientos. La salud mental muchas veces suele estar poco reconocida, pero es importante. Y en base a esto, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones han hecho grandes esfuerzos para poner en el escritorio de diferentes gobernantes este problema de salud mental que es la demencia, ya que no solamente, como mencioné, es un problema médico, sino también es un problema social y es un problema de salud pública en el cual implican muchas cuestiones no médicas necesariamente, y también tiene que ver con las relaciones interpersonales y sobre todo la calidad de vida del paciente y de su familia. Es una enfermedad que no tenemos aún toda una cobertura universal en el tratamiento con fármacos para la demencia, y esto, aunque no son curativos, ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente al tener menos síntomas y al llevarlos a una mayor tiempo de independencia para que puedan realizar sus actividades junto con su familia. Uno de los principales problemas es el diagnóstico temprano para poder intervenir. La detección oportuna del paciente con problemas de memoria es tan importante como el paciente que detectamos oportunamente con diabetes o con hipertensión. Presento a los especialistas para meternos de lleno al tema. En primer lugar, la maestra Sofía Hernández González, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La doctora tiene una maestría en psicología y es neuropsicóloga clínica. El doctor Jorge Alberto Escobedo Martínez, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Desde Monterrey, gracias por estar aquí. Médico geriatra con alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias. Y el doctor Leo Bailey Amaya, bienvenido. Muchas gracias. Neurólogo clínico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud, con alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias y neuropsiquiatría. Doctores, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y primero que nada me gustaría que nos definieran qué es demencia, porque cuando en el pasado, cuando éramos políticamente incorrectos, alguien le decía, estás demente, es como decirle a alguien, estás loco. Literal. Entonces, ahora que yo pasé por una situación similar, inclusive saqué esta frase. ¿Nos podrían definir políticamente correcto qué es una demencia? Creo que sí. El término demencia o trastorno neurocognitivo, que cambió hace no mucho tiempo la definición, es básicamente el conjunto de enfermedades o padecimientos que afectan a alguna de las funciones mentales superiores y que por ende esta afectación tiene que ser lo suficientemente fuerte para llegar a producir una imposibilidad en alguna de las actividades que el paciente realiza, tanto dentro como fuera de su casa, y le proporciona una incapacidad al final de cuentas. ¿Qué son funciones mentales superiores? Muy bien, eso me gusta. Pues en realidad las funciones mentales superiores tienen que ver con toda la parte cognitiva, ¿no? Es decir, atención, memoria, lenguaje, es todo aquello que en realidad es el psiquismo de la persona. Poder hablar, poder comunicarnos, memorizar algo, hacer un acto motor, en realidad incluye toda esta parte. Ok, ahorita el doctor en la cápsula nos comentaba que es difícil saber de cifras exactas en México, no sé si en el mundo se tengan cifras exactas y si sepamos cómo estamos en comparación aquí con otros lados. Okay. Sabemos que en la población mundial 8% de las personas padecen demencia. Aquí la situación especial para México y para los países latinoamericanos es qué va a pasar en los próximos años. Si bien por el envejecimiento de la población, como dijo el doctor en su cápsula, esperamos que haya un aumento en todos los países de la tasa de demencias, de la prevalencia de demencias, creemos que en los países latinoamericanos este fenómeno va a ser mucho, mucho más álgido. Es decir,
el fenómeno que van a presentar los países del primer mundo en relación con los países de bajo y mediano ingreso va a ser mucho menor, de menos impacto que el que vamos a ver acá. ¿Por qué es esto? Pues como sabemos, esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Son múltiples factores que influyen desde alcances de la educación en una población hasta alcances de la salud en una población, el tipo de alimentación que tenemos, la cantidad o el porcentaje de enfermedades que tenemos como diabetes, hipertensión. Hay algunas situaciones genéticas, pero que no toman tanta importancia en lo global de esta enfermedad. Pero básicamente el conjunto de situaciones que hace la persona durante la vida joven y la vida adulta media, también como el sedentarismo, el fumar, tener pocas relaciones sociales, tener una poca red de apoyo, todo esto influye mucho y en los países latinoamericanos se ha visto que pues, por pobres capacidades de los países para tener un sistema de salud pues, fuerte, a veces algunas de las enfermedades permean más que otras y esto desarrolla también un factor grande para la incidencia de demencias. Ahora hemos platicado o se menciona, híjole, se le está yendo la memoria. ¿Es común o normal que a la gente mayor se le olviden más cosas que a la gente más joven? Okay. ¿Hasta dónde es normal y hasta dónde deja de ser normal? Okay. Quisiera volver entonces a la definición de demencia. La definición de demencia tiene que ver con un síndrome en el cual la persona, por pérdida de las funciones mentales, se vuelve discapacitada y entonces necesita de un cuidador. Ese sería como un punto importante. Hay muchas causas de demencia. Ahorita más adelante vamos a ellas, sí. Pero dentro de los factores de riesgo que propician la demencia como síndrome, son un grupo de factores de riesgo en general. Entonces, lejos de pensar que tú vas a prevenir la demencia, no sé, haciendo rompecabezas o haciendo este tipo de sudokus que tienen un cierto impacto, la demencia se tiene que tratar y se tiene que prevenir tratando la enfermedad médica y los factores de riesgo para enfermedades. Ok, ahorita voy a regresar a esto porque no me queda claro hasta en dónde está bien o mal, Oscar, pero ya tienes algunos comentarios. Sí, comentarios y saludos y les agradecemos a todas las personas que escriben. Desde Mérida nos manda saludos Sandy Mejía. También nos manda desde Colorado, en Estados Unidos, Elvia Hernández. Desde Texcoco nos manda saludos Vicente Guerrero González. Así de varias partes de la República. Y bueno, comentarios como a todas las personas que viven con esta enfermedad y a quienes podrían vivir les mando saludos, dice Vicente. Gracias por el tema de hoy. Este es de un dolor muy grande, esa es la verdad. Dice, ver a alguien así, la verdad es que desgasta mucho, Minerva Márquez. Muchas gracias a todos los integrantes del programa de Diálogos en Confianza. Este tema es muy interesante, como todos los que tocan, pero muy importante. Nos dicen también, quiero que por favor me digan, ¿por qué será que olvido algo que quiero hacer y ahora debo anotar en notitas lo que debo hacer para no olvidarlo? Yo creo que de este tipo de dudas van a ir surgiendo muchas. ¿Por qué? Porque no sé hasta dentro de qué parámetro podemos considerar que una persona sí ya tiene una pérdida importante cognitiva que pueda entonces poder dar sospechas de que está viviendo alguna demencia, ¿no? Déjeme darle la bienvenida que se incorpora con nosotros la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz, bienvenida, jefa del Departamento de Demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Regresamos a la pregunta que decía yo, porque nunca queremos crear pánicos aquí en la televisión, sino informar. Entonces decía, ¿cuándo deja de ser normal que se nos olviden cosas con la edad? Porque, bueno, con la edad ya a todo mundo se nos olvidan cosas, pero ¿cuándo después debes de decir, algo está pasando aquí? ¿En qué momento debo de ir a buscar ayuda? Yo quería comentar algo ahí. Por supuesto que en el envejecimiento vamos a observar cambios cognitivos normales, ¿no? Es algo sobre lo que yo siempre hago mucho hincapié. Hay olvidos benignos, por supuesto, pero cuando esos olvidos empiezan a impactar de forma negativa el día a día de nuestro adulto mayor es cuando hay que tomar cuidado. Por ejemplo, yo he escuchado frecuentemente, no se acuerda que desayunó hoy, o si ayer lo vine a visitar o no. Es normal, está viejito. Pero bueno, en realidad esto es algo que llama muchísimo la atención. No recordar que el día de hoy que desayuné, que tomé, pues esto ya nos habla de que hay una pérdida de memoria importante. Ok, sí, doctora. Sí, yo creo que hay dos puntos claves. Uno es cuando esta pérdida de la memoria es progresiva.
¿verdad? Y un poquito más progresiva de lo que puede ser los problemas de la memoria asociados a la edad, que eso es muy lento, ¿no? Y bueno, lo compartimos con nuestros contemporáneos. Uno cuando es progresivo y otro cuando una de las consecuencias es limitarnos en nuestras actividades habituales, ¿verdad? Si yo ya de pronto estoy trabajando y olvido mis citas, ¿no? Y me dedico a ser médico, bueno, pues yo ya no puedo trabajar así. Claro, ok, ¿verdad? cuando tengo una implicación. Cuando tiene consecuencias. Vamos a ver que hay muchos diferentes tipos de demencias y tenemos una cápsula que nos ilustra esto. Vamos a verla. La demencia es un trastorno neurodegenerativo, progresivo y por lo regular irreversible la mayoría de las veces, que afecta a las funciones mentales superiores como la memoria, el lenguaje, el juicio, el pensamiento abstracto, algunos movimientos corporales, y afecta significativamente el desempeño funcional, laboral y social de la persona que lo padece. Los principales tipos de demencia encontramos a la más común, que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza principalmente por un déficit en la memoria a corto plazo. Eventualmente los pacientes van perdiendo otras de sus capacidades funcionales. El lenguaje, la capacidad de retención, la capacidad de abstracción, posteriormente el movimiento, la contención de esfínteres, hasta tener un proceso degenerativo en el cual es totalmente dependiente. Es muy variable en este tipo de demencia, puede ser desde rápidamente progresiva en 3 años, 5 años, tener un adulto ya con una afectación total, o hasta 10 años o 12 años. Es muy variable y depende también el grado de afección. Otro tipo de demencia tenemos que es la demencia vascular. En nuestro país es la segunda más común. La demencia vascular es asociada a factores de riesgo cardiovascular como es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades renales y algunos otros problemas médicos que tienen que ver con aterosclerosis. Esto hace que poco a poco se vayan afectando partes del cerebro, específicamente donde sucede un infarto cerebral o algunos otros pequeños infartos cerebrales que al grado del tiempo van juntando o coalesciendo y van marcando los déficits. Por lo regular son problemas más de lenguaje, de movimientos, de deterioro progresivo en cuestión de funcionalidad física. Otro de los tipos de demencia ya más raros o un poco menos comunes es la demencia frontotemporal, la cual es un espectro amplio, el cual puede ir desde alteraciones frontales, es decir, de conducta, en el que el paciente puede tener acciones como le llamamos frontalizarse, que se desvisten, dicen cuestiones o palabras groseras que nunca han dicho, o conductas irreverentes que no lo habían desarrollado, hasta tener algún tipo de afasia, es decir, que no puedan emitir o entender lo que les decimos o que puedan hablar. Doctores, ¿algo que quieran comentar sobre la cápsula? Sí, yo quisiera hablar primero sobre la importancia de la demencia en el adulto mayor, que creo que este programa está orientado hacia esa parte, y que esencialmente la demencia como problema sanitario la pensamos como la demencia asociada al envejecimiento. En ese sentido, la causa más frecuente de demencia, es decir, de la discapacidad cognitiva que impacta en la funcionalidad de las personas, es la enfermedad de Alzheimer, 60% de los casos, muy seguida por la demencia vascular. Esto en relación a que tanto la edad como los factores de riesgo cardiovasculares son factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer y para demencia vascular. En ese sentido, prevenir la demencia vascular y prevenir la enfermedad de Alzheimer se puede hacer previniendo los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, e incluso haciendo otras cosas que son oportunas, como dormir bien y prevenir la depresión. Yo creo que esto es muy importante. Les comentaba yo al principio del programa que esto es un programa que me toca muy cerca porque mi mamá pasó por esto y acaba de fallecer, no tiene ni un mes. Entonces, por eso me interesan muchas preguntas que yo lo veo mucho desde el punto de vista de los pacientes que quisiéramos que aclaráramos. Mi mamá tenía todos estos factores de riesgo. Fumaba, eventualmente no se ocupó mayormente tardía en su vida, dejó de hacer ejercicio y la depresión. Quisiera saber qué relación hay con la depresión y la demencia. Sí, la depresión es un factor de riesgo para la demencia, ¿sí? Sobre todo la depresión no tratada. Hay una serie de cambios que ocurren en el cerebro cuando los pacientes están deprimidos que se parecen un poco en algunas áreas a los cambios que tiene el paciente con demencia. Ahora, también llega a suceder
que las depresiones que inician tardíamente y que no responden a los tratamientos, que se comportan de manera resistente, podría ya ser el debut de la demencia. Y a mí me gustaría agregar algo que creo que es muy importante, la edad. El principal riesgo para presentar demencia es la edad, entonces ese es un factor de riesgo no modificable, aunque nos hagamos cirugía plástica, liposucción, la edad... ¿A partir de qué edad? Bueno, se habla de la demencia ya del adulto mayor a partir de los 60 años, pero 60. Cuando es un grupo de 60 años a 65, 4 o 5 de cada... No, como 3 de cada 5 puede tener demencia. A los 65 se va duplicando cada quinquenio. A los 65 pues ya es el 5. A los 70 es el 10%. A los 75 es el 20%. De tal manera que a los 80 años puede ser 1 de cada 3 personas y a los 90 1 de cada 2. Ok, entonces bastante frecuente, bastante común y esto hay que tenerlo en mente. Una pregunta que se me hace obligatoria, que la gente mucho me ha preguntado la familia, ¿qué tanto tiene de componente hereditario la demencia? Pues hay factores de riesgo o factores genéticos que imponen un factor para la generación de algunos tipos de enfermedades, diabetes, hipertensión, pero son más factores como que te predisponen a un riesgo, no que te van a dar la enfermedad. La diabetes y la hipertensión per se no son enfermedades genéticas, pero hay genes que te inducen a tener. ¿La diabetes tipo 2 sí lo es? Sí, bueno, en algunos casos sí. 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 Y luego, ambas. Ok, ambas. sí. Sino que hay algunos factores de riesgo que te ponen a este tipo de enfermedades que son más comúnmente dadas en algunas poblaciones también, y genéticamente hablando. Sí. Generalmente la genética que le llamamos mendeliana, es decir, que le toca al hijo o le toca al nieto, esa es para las demencias que empiezan, digamos, antes de los 60 años. Ese sería el punto fuerte. En general, en la demencia del adulto mayor, sí hay factores genéticos, pero les ponen herencia de rasgos complejos. Es decir, es una baraja de probabilidades que se mezcla con el factor de riesgo del envejecimiento y los factores de riesgos culturales y cardiovasculares, que son los que determinan que se dé la demencia en la edad adulta. Es decir, puede ser más frecuente, pero existen otros factores que pueden hacer que se desarrolle. Por ejemplo, mi abuela tuvo, mi mamá tuvo, pero si yo no fumo, como sano, hago ejercicio, es factible que yo no la vaya a tener. No es así como una poliposis, digamos, que la va a presentar toda la familia. Eso es importante. Tenemos otra cápsula que vemos otras causas de demencia. Ya regresamos, doctor. El envejecimiento saludable es un proceso mediante el cual las personas mayores adoptan o fortalecen estilos de vida que mantienen o mejoran su salud a través de las estrategias de autocuidado, ayuda mutua y autogestión, utilizando de manera óptima las redes de apoyo social formales e informales, con el fin de lograr el máximo de salud, bienestar y calidad de vida. Perdonen, este fue un consejo que creo que todos debemos de seguir. Doctora, me quería comentar algo. Sí, yo creo que algo que sí es importante aclarar por el temor que tienen las personas que tienen familiares con demencia, es que generalmente cuando es un inicio tardío, el componente genético suele ser menos determinante de la enfermedad y más bien poligénico. Y también se suman, ¿no?, todas las cosas que nosotros sumamos en nuestros factores a los que nos exponemos, nuestro estilo de vida. ¿Un inicio tardío sería a partir de qué edad? A partir de los 60, 65 años. Okay. Y las de inicio temprano, ahí sí quisiera yo enfatizar que este patrón mendeliano que mencionó el doctor Bailey se refiere a que si yo, por ejemplo, mi mamá hubiese tenido a los 50 años una enfermedad de Alzheimer familiar y tuviese la mutación que ocasiona esa enfermedad, yo como hija tendría el 50% de posibilidades de heredar la enfermedad, porque puedo heredar el gen, heredo el gen sano de mi papá y podría heredar el sano o el enfermo de mi mamá. Entonces a estas personas se les recomienda que se hagan un estudio genético porque aparte no lo puedes prevenir. Bueno, ahí tiene cuestiones de orden ético, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si yo tuviese esa mutación, es seguro que yo voy a desarrollar la enfermedad. Y entonces precisamente ahorita se están haciendo estudios tanto de conocer la evolución de la enfermedad como de algunos ensayos clínicos con tratamientos para ver si se puede modificar
los cambios que tiene el cerebro y la cognición a lo largo de la vida de estas personas que aún no desarrollan la enfermedad. Entonces, cualquier persona que nos esté viendo ahorita, que tenga familiares menores de 60 años, que ya tengan algún tipo de demencia, ¿cuál es la recomendación a ellos? Bueno, si aparte tuvieran más de, por lo menos un miembro en 3 generaciones, entonces quiere decir que tienen este tipo de enfermedad. Y en este caso, sí es recomendable pues que pidan asesoría genética. Una vez que se hace la asesoría genética y les sale que sí lo tienen, ¿qué pueden hacer estas personas? Porque ahí vamos a suponer que mi mamá le hacen la prueba y sí tiene esa mutación y yo no sé si la tengo. Yo como hija puedo decir, a mí no me interesa saber si la tengo o no la tengo, pero a lo mejor mi hermano dice, yo sí quiero saber. Entonces va, pide su estudio, ¿no? Y entonces le dan su resultado. Hay una manera, un procedimiento especializado para hacer estudios predictivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona va a desarrollar una enfermedad por una mutación genética causante de la enfermedad. Porque esto me imagino, que te digan, es muy factible que tú en unos años vas a estar igual que tu mamá, que tiene una demencia, es una cosa difícil para aceptar para el paciente. Tienes que, no me imagino, ¿qué harías? Porque no ¿Cómo es, prepararte? ¿Cómo ¿no? prepararte para esto? Sí, hay personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Doctora, si yo voy a desarrollar la enfermedad, entonces mi casa va a ser de un piso, ¿no? Okay. Y si voy a desarrollar la enfermedad, pues voy a ahorrar para que en cuanto desarrolle la enfermedad me lleven a una residencia de cuidado. Entonces, bueno, sirve para planear. Y también sirve para que si en el curso surge algún tratamiento para pacientes que tienen esa mutación y están asintomáticos. Levante la mano. Ok, vamos a tener que hacer un corte. Oscar, ¿tienes algún par de llamadas antes de irnos? Sí, pues fíjate que me están llegando varios comentarios donde nos comparten cómo lo han vivido algunos familiares. Muchos de ellos dicen, bueno, pues de los factores de riesgo que ya mencionaban anteriormente, dicen, pues mi mamá o mi abuelo o mi familiar no tenía nada de esto, es decir, no fumaba, hacía ejercicio, comía saludablemente, sin embargo, pues vive. Bueno, claro, ya lo decían, estos son factores de riesgo, no quiere decir que las personas que lo hacen forzosamente vayan a padecer o quienes no lo hacen no estén exentos. Hacemos una pausa y volvemos pronto. Todos los lunes aquí en Salud los temas son, bueno, todos los lunes aquí en Diálogos en Confianza los temas son de salud. Pero además siempre les hacemos una atenta invitación por parte del Instituto Nacional de Cardiología. Y es que el proyecto Tlalpan 2020 tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto se requiere la participación de hombres y mujeres, pero que también cumplan con ciertos requisitos, donde a continuación les vamos a pasar los teléfonos para que se puedan comunicar y sepan entonces cuáles son precisamente esos requisitos. Pero van a obtener a cambio de estos estudios, bueno, estudios gratuitos de laboratorio durante los próximos 10 años. Así que todas las personas interesadas, por favor, se pueden comunicar al 55 55 73 29 11 a las extensiones 24300, 24302 y 24303. Así que ojalá pronto se unan a este proyecto Tlalpan 2020. Bueno, continuando con el tema, les voy a leer el testimonio de una persona que nos escribe aquí en las redes sociales y dice: mi mamá ya llegó al punto hace unos meses de no reconocerme. Sabe quién es ella, pero ya no reconoce ni a mi papá. Desconoce la casa en la que ha vivido por más de 40 años y todo el día su preocupación es si nosotros vamos a salir. Ella empieza a llorar cuando nos ve salir alguno de nosotros. Es muy difícil llevar una vida así. Toda la familia se enferma de tristeza. Yo, a quien nos comparte, este hombre que nos comparte, lo hago de forma respetuosa, anónimo, pero le agradezco profundamente porque creo que le da un marco para quienes no conocen cuáles pueden ser las consecuencias de esta enfermedad. Imaginen ustedes, para la persona que lo está viviendo, pero también a todos sus familiares que vemos o que van viendo tristemente cómo estas capacidades se van perdiendo y no hay nada que hacer, es decir, como para que recupere todas estas funciones. Y Pepe, bueno, pues ahora tú estás en el público, quienes van a compartir precisamente pues cómo han vivido sus historias. Mil gracias. Hola, Rocío. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, mi mamá se llama Modesta. Le decimos Mode de cariño.
Hace aproximadamente 25 años ella empezó a presentar esas actitudes que dice la doctora Ana Luisa. Sí, definitivamente empiezan con esas situaciones donde son olvidos, son actitudes erróneas, donde ellos empiezan a tener ya conflicto en la relación social, tanto con los familiares directos como con los amigos, con los vecinos y demás. Empiezan a ser repetitivos en sus diálogos, empiezan a poner las cosas en diferentes lugares totalmente ajenos a donde deben de ir por lógica, empiezan a tener ya conflicto de que son citadas a situaciones de orden social o médico a 1 hora y llegan 2 horas después y se les hace tan normal, ¿no? Entonces, cuando las personas que estamos a su alrededor no nos percatamos que hay una situación patológica, empezamos a tener conflictos sociales y familiares fuertes. Y no entendemos, o sea, somos a veces, lo digo en mi caso, estrictos y enojados y nos ponemos en una situación muy difícil. Los hacemos sufrir a ellos en ese momento y no les ayudamos oportunamente a que la enfermedad no avanzara tan rápidamente como avanzó en el caso de mi mamá, que hoy, por cierto, tiene ya 7 años en la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, y en estos 7 años ella ya pasó de principios de la etapa 2, que fue cuando llegó hace 7 años, a la etapa 3, donde ya es totalmente dependiente para vivir. Y entonces, sí es un conflicto. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Pues ser un poco más conscientes de que esta enfermedad hoy por hoy ya tiene más información, porque cuando mi mamá empezó con todo esto, yo no sabía que que existía esta enfermedad siquiera, ¿no? Entonces cometí todos los errores habidos y por haber, ¿sí? Entonces sí es muy importante que ahora que ya hay tanta información, que todas las personas que empiecen a ver en sus adultos mayores, porque sí es cierto, después de los 65 es cuando se empiezan a manifestar estas cosas, que acudamos por ayuda, que nos informemos, que seamos un poco más compasivos y que nos acerquemos a las instancias y a las personas que nos pueden ayudar con oportunidad para poderlos ayudar a ellos a que la enfermedad no avance tan rápidamente. Muchas gracias. ¿Cómo está Lulú? Bien, gracias. ¿Qué me va a platicar? Lo que usted me comente. No, usted me quiere platicar. Algo me dijo que algo me quería contar. Cuénteme. ¿Qué le quiere contar a toda esta gente que nos está viendo en la televisión? Ahí lo trae escrito, se vale leer. En el 2013 fui a Poder Judicial de la Federación a dejar unos documentos y me percaté que no veía el número de la sala donde yo los iba a entregar. Me entró pánico y me llevaron ahí a enfermería. Eso sucedió en el año 2013. De esa fecha a ahorita, me sentí alterada. Dejé de laborar hace 4 años. ¿La vio el médico Lulú? No, pues no. ¿No la ha visto ningún doctor? Hace recientemente sí. ¿Y le dieron algún diagnóstico? Sí, me dijo que me recetó. ¿Qué le dijo el doctor? Platíqueme primero. ¿Qué me dijo? Pues me comentó poco. Me hizo un electroencefalograma y me van a hacer una tomografía. ¿Y le dijeron algún diagnóstico? Memantina ¿Le dio de tratamiento? De tratamiento. Ok. ¿Pero le dijo qué enfermedad tenía? Principios de Alzheimer. Principios de Alzheimer. Ok, ¿cómo se siente usted con el diagnóstico? Me sentía bien y ahora que me dieron memantina, como que me calmé un poco más en mi forma de ser. ¿Estaba muy ansiosa? Mucho, y con depresión, mucho. Pero me duele un poco la área frontal cuando tomo el medicamento. Tengo 2 semanas. Apenas que lo está tomando. Sí. Oiga, platíqueme, ¿con quién vive usted? Con mi esposo y un hijo. ¿Con su esposo? ¿Y ellos cómo están? Bien. Bien. ¿Le están apoyando en todo? Sí. ¿Qué le quisiera decir usted que ya le dieron un diagnóstico a toda la gente que probablemente está recibiendo este diagnóstico? Pues que no lo dejen
como si no fuera nada. Yo tengo 20 años con un problema muy fuerte y todavía no se me resuelve. Yo quisiera pedirle ante todo al señor presidente de la República que me dieran una cita en derechos humanos. ¿Por qué? ¿Qué duda tiene? Es un problema familiar. ¿Tiene Hace un 20 problema años hubo una injusticia y ya está todo resuelto, pero no me dice nada y yo ya no puedo andar sola viendo este caso. Ok, ahorita lo comentamos, vamos a comentarle a la gente de producción, pero ¿tiene alguna pregunta sobre su enfermedad los doctores, aprovechando que están aquí? Pues yo quisiera con alguno de ustedes tratarme porque lo que aprendí lo llevaba a cabo y todavía hago cosas como las labores de la casa, pero a veces ya no sé dónde dejo las cosas ni las notas que anoto, porque yo quiero seguir laborando. Aprendí a dar clases, ejercicios terapéuticos para tercera edad, estiramientos y terapia en el campo mental. No me dejé de estudiar en estos años y masaje porque quiero aprender a las personas a darse con sus dedos, digitoacupuntura, sus puntos en terapia en el campo mental. Tengo mi reconocimiento para poderme ayudarme yo y seguir trabajando y terminar así. Oiga, Lulu, le pregunto una cosa. ¿Usted ya se acercó a alguna fundación o asociación de pacientes con Alzheimer y lo ha considerado? Bueno, nuestro jefe de gobierno de antelación, la última vez que nos dieron las tarjetas, el doctor Mancera, dijo que iba a hacer una casa en Tlalpan de Alzheimer. Y yo ya estaba muy alegre para poder participar. Pero ya hay asociaciones, ahorita le vamos a dar los datos. Porque yo creo que podría ser, ¿qué opinan, doctores, de la gente que tiene este tipo de padecimientos que se acerquen a estas fundaciones y asociaciones? Vamos a escuchar qué nos dicen los médicos. Gracias. Pues sí, yo creo que tanto las asociaciones que brindan una atención, como es el caso de Alzheimer México, o las asociaciones para familiares, que eso también es muy importante para la familia y los cuidadores. Pero también es muy importante pues el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? El médico adecuado para este tipo de problemas. Perfecto, Lulu. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y comentarnos su caso. Muchas gracias. Vamos a ver esta cápsula que tenemos de otros tipos de demencia. Gracias, Lulu. Gracias. Otro de ellos es la demencia por cuerpos de Lewy o Lewy, la cual en un principio puede ser muy similar a la demencia o enfermedad de Alzheimer, pero eventualmente empieza a haber rigidez de los brazos, de las piernas, simulando una enfermedad de Parkinson, teniendo alteraciones en el lenguaje y sobre todo presentando alucinaciones, que si bien la pueden presentar otros tipos de demencia, en esta es característica, ya que a veces cuando damos medicamento para las alucinaciones empeoran más estos pacientes. Otro tipo de ellas es la demencia por enfermedad de Parkinson. En este caso, primero tiene una enfermedad de Parkinson y después de unos años, entre 7 a 15 años, puede presentarse el deterioro de diferentes funciones mentales superiores, pero esta es derivada por la degeneración de la enfermedad de Parkinson. Otro tipo de demencias tenemos las demencias que son reversibles, es decir, que son secundarias a alguna alteración metabólica o alguna infección, por ejemplo VIH, o alguna trauma por un traumatismo craneoencefálico, es decir, un accidente automovilístico, la demencia del pugilista, aquellos o los que suceden con aquellas personas que constantemente están golpeando la cabeza como los jugadores de fútbol americano, entre otras. Y algunas que son secundarias a alteraciones metabólicas o que son más rápidas o agudas, como alteraciones en el sodio, en la tiroides o en algunas otras intoxicaciones por metales pesados. Como ven, es una gama amplia de demencias, otras mucho más raras. Hay enfermedades que pueden provocarlas y tratando la enfermedad podemos curarlas, pero son las menos. La mayor cantidad la encontramos en la demencia vascular y en la enfermedad de Alzheimer, que son las más comunes. Una vez que una persona tiene demencia, vemos que existen diferentes tipos. ¿Qué tan importante es el apellido de esa demencia para manejar la demencia per se? Vemos que si es vascular, mejorar el flujo vascular, pero el daño ya está. Ya existe una demencia. ¿Qué se puede hacer para ayudar a mejorar a la persona? Bueno, el diagnóstico en realidad es bastante importante, ¿no? Tanto, una de las preguntas que nos hacen mucho los pacientes es, quiero saber qué es lo que tiene, quiero saber cuánto tiempo le queda,
quiero saber qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Para yo como familia prepararme. Entonces yo en este caso hago el hincapié a los familiares de decir, es muy importante saber el diagnóstico, pero tampoco necesitamos sobrecargarnos de información y llevar a cuestas el diagnóstico de nuestro familiar. El establecer un diagnóstico apropiado sirve para generar metas a corto, mediano y largo plazo con la familia, con el familiar, con situaciones legales y con situaciones de cuidado, ¿sí? Entonces, sí es bastante importante, pero no tanto para el médico per se, ¿sí? Nosotros podemos tener cifras y podemos tener nuestras epidemiologías, sino que yo lo volteo al familiar. Es lo que yo digo, pero el decirle al familiar, tiene demencia, ¿qué importan tanto los apellidos? ¿Y por dónde va a empezar el tratamiento? Por ejemplo, le acaban de decir a un paciente, su mamá, a nosotros como nos dijeron, su mamá tiene demencia, aquí va a tomar este tratamiento, ¿qué sigue? Sigue teniendo un diagnóstico apropiado, iniciar el tratamiento, como dijimos, médico, ¿no? Esto es una enfermedad médica, necesitamos iniciar un tratamiento pues holístico, ¿no? Tratar a la familia, tratar al paciente, tratar las comorbilidades que tengan nuestros pacientes y establecer planes. Esto sí es bien importante, establecer planes a corto, mediano, largo plazo y sobre todo por lo que comentaban en la cápsula el doctor, no todas las demencias o no todos los tipos de enfermedades mejoran con los mismos medicamentos, ¿no? Esa es una situación que a veces vemos entre los mismos médicos. No, pues déjale los 2 medicamentos que siempre le dejan a todas las personas y ya veremos cómo le va al paciente, ¿no? Entonces, el establecer un diagnóstico adecuado y una etapificación del problema que tiene el paciente es el primer paso para generar tanto nosotros, nuestros tratamientos, que no tienen que ser los mismos, no es una receta de cocina, y establecer planes con la familia para decirles, bueno, mira, estamos en esta etapa, pero lo que sigue es esto, y lo que sigue después de esto es esto. Entonces, estar preparados como cuidadores es la mejor herramienta que podemos tener nosotros al recibir esa noticia. Vamos a ver la cápsula de diagnóstico y regresamos para que sigamos viendo cómo se tiene que preparar además la familia, porque una cosa, lo acabamos de comentar, es el paciente, pero aquí es una enfermedad que afecta sobre todo a los que están muy cercanos al paciente. Vamos a ver esto. El diagnóstico de la demencia se hace con la valoración médica. En primer lugar, el paciente tiene alteraciones de memoria o de comportamiento. Posterior a ello, el médico valora el caso, hace una historia clínica, una exploración física, valora factores de riesgo y determina si el paciente se encuentra o no con demencia, o bien con un grado menor de alteración en la función intelectual, que se conoce como deterioro cognitivo leve. De tal suerte que si se determina que existe demencia, procedemos a la evaluación diagnóstica. Se puede echar mano de una serie de estudios que tienen una validez tecnológica y científica para llegar al diagnóstico específico. Sobre el tratamiento de la demencia, es muy interesante la pregunta porque el tratamiento es multidimensional. La demencia es un síndrome catastrófico para el individuo que lo afecta en su entorno laboral, social, de comportamiento, de las actividades de la vida diaria, de la autonomía, incluyendo la independencia económica. De tal suerte que el tratamiento, por supuesto, tiene diversas dimensiones. Lo dividimos en terapia no farmacológica, terapia farmacológica, rehabilitación y bueno, algunas otras medidas. En relación a la terapia no farmacológica, tiene que ver con modificar el entorno y los comportamientos respecto del paciente para mejorar la carga de sus síntomas de comportamiento o de memoria. Tiene también que ver con el uso de terapia de rehabilitación, que puede ser ocupacional, terapia del lenguaje, terapia específica en casa y también durante la hospitalización o las visitas en casa sobre el control de síntomas específicos de comportamiento. Por ejemplo, si el paciente se encuentra irritable, si el paciente tiene cierta perseveración en dichos o recuerdos, etc. Es una constelación amplia de síntomas. La terapia farmacológica a su vez también ayuda a reducir la carga de síntomas. En este caso los dividimos en 2 tipos de síntomas. Uno, los síntomas de las funciones intelectuales o cognitivos y por otra parte los síntomas de comportamiento. Esto incluye el uso de medicamentos que mejoran el desempeño intelectual del paciente o bien su comportamiento y su estado emocional, entre otras terapias. Estas son las más importantes. Entonces el diagnóstico es más que nada clínico, pero a veces piden estudios de imagen. ¿Para qué se piden estudios de imagen? ¿Para descartar alguna otra cosa? En general, como neurólogo clínico, una pauta es que
tú tienes que hacer un estudio de imagen para excluir que haya una causa reversible. Lo más importante que podría ser reversible es un tumor cerebral, que en cuyo caso se puede retirar, o hidrocefalia, por ejemplo, que en cuyo caso se puede tratar, y el síndrome demencial puede revertir. En otros casos, podemos ver infartos cerebrales de mediano calibre, que es la interfase entre pues, la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad neurodegenerativa. Y en los últimos casos, nos podemos guiar por el patrón de pérdida de volumen en la imagen, como para poder pensar, ¿qué quiere decir eso para la gente que nos está viendo? Como de dónde se está secando el cerebro. Es decir, el cerebro en estos pacientes se va haciendo más chico, como una manzana que se va secando. Así es. Entonces, por ejemplo, se menciona la demencia frontotemporal. Si nosotros vemos que la parte donde se está secando el cerebro es la parte frontal, pues podemos pensar que esa es una posibilidad a considerar. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, vemos cómo disminuyen de volumen los centros de memoria del cerebro. Entonces, eso nos da, si bien no una certeza, sí una pauta como para poder entender qué es lo que está sucediendo. Ok, una vez que se inicia tratamiento, y aquí como les digo, me estoy ventilando mucho el caso que pasamos nosotros, no hay ni un tratamiento, como dijo el doctor, no es una receta de cocina para todo el mundo, pero nosotros cada X meses íbamos a consulta porque no les servía absolutamente nada y cambiaban a otros medicamentos y no servía absolutamente nada. Fueron ensayos porque no es como, tengo diabetes, me pongo insulina. ¿Qué pasa aquí con la farmacología? ¿En dónde estamos perdidos en esa nebulosa del sistema nervioso central? Ok. Lo que pasa es que hay un número de tratamientos que nosotros quisiéramos tener, que son los tratamientos que revirtieran el fenómeno biológico de la demencia. Que no existen. Que no existen. Como cuando alguien tiene una enfermedad inflamatoria y le dan esteroide, y entonces se desinflama y la persona mejora en su enfermedad de manera biológica. No tenemos eso. De hecho, hay una carrera científica por encontrar agentes que puedan hacer eso. Mientras tanto, nos vemos relegados a hacer lo mejor que se puede con lo que tenemos. La terapia de la demencia, particularmente de los síntomas cognitivos de la demencia, es decir, de cuando las personas se desorientan, no reconocen a la gente o tienen peligros como por ejemplo con la estufa, esa se hace con medidas que les dicen ambientales, es decir, apagas la estufa y la cancelas, o que la persona se caliente el agua en una tetera eléctrica, o por ejemplo, la puerta que tenga algún tipo de cerradura especial para que no pueda salir sin supervisión de otra persona. Y en ese sentido, muchos de los fallos que tienen las personas nosotros los contenemos. Con respecto a los medicamentos tienen el efecto de disminuir un poco la tasa de progresión de la enfermedad. Pero lo que sucede es que como nosotros estamos viendo cómo a nuestro familiar le está sucediendo y no estamos viendo cómo le sucedería si no tomara el medicamento, pensamos, pues está igual, está mal. Otra esfera del tratamiento es que se pueden utilizar medicamentos psiquiátricos para tratar síntomas como depresión o psicosis, que eso también es un punto importante del tratamiento. Yo creo que sí, doctora. Sí, yo creo que aquí es muy importante esto que menciona el doctor Vélez, ¿no? Que seamos muy claros con el familiar, porque de pronto llegan y me dicen a mí, doctora, sigue igual, le digo, qué buena noticia me está dando, porque quiere decir que se está estabilizando de alguna manera y que no sigue estando peor, peor, peor y peor. Mejor nunca va a estar. Creo que ese es el punto clave de tratamiento y que nos quede claro a toda la gente que nos está viendo que no se va a mejorar. Porque luego, obviamente, existen las 72,000 opiniones de toda la familia, ¿verdad? Que todo el mundo súbitamente es experto en neurología. Y a mi tía no le pasó esto y a no sé quién no le pasó esto. Pero eso es bien importante, que haya una guía, y no 25. Entonces, las expectativas son muy importantes, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, ¿no? Como yo ya soy adulta mayor, dice, pero no va a mejorar. Le digo, mire, yo, gracias a Dios, hasta ahorita no tengo demencia, pero el año que viene no voy a estar mejor, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos un proceso de envejecimiento acelerado, de atrofia, de encogimiento del cerebro, y esto va a continuar, no va a poder estar mejor, pero si esto lo podemos frenar un poquito, y en vez de ir así, va a seguir avanzando la enfermedad, no la podemos detener. Entonces yo creo, perdón que insista en esto, es bien importante. Pero muchas veces, a lo mejor como familiares que entendemos lo que queremos oír, ¿no? Y entonces a veces los familiares se enojan y dicen, no, le suspendí la medicina porque está igual. Y aquí algo que es muy importante, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial es que si, por ejemplo, yo le doy un medicamento que se usa para la enfermedad de Alzheimer a un paciente que tiene demencia frontotemporal, puede empeorar. ¿Sí? Entonces, de ahí que el medicamento que demos
como ha mencionado el doctor, sea el adecuado. Por eso es la importancia del diagnóstico, porque muchos dicen, bueno, si tiene demencia y ya no hay nada que hacer, pues aquí se acabó todo. Sí, doctora. Yo quisiera comentar algo sobre la parte diagnóstica, ya que regresamos un poquito. Es que siempre que pensamos en estudios, pensamos en un electroencefalograma o un estudio de imagen que ya comentó el doctor Baylis, pero en realidad también la parte desde el abordaje neuropsicológico, que aquí sí yo quisiera hacer hincapié, es que es muy importante, ¿no? Poder valorar los aspectos cognitivos a través de pruebas que estén estandarizadas y normalizadas, nos permiten saber si esto que yo estoy observando es normal o no con respecto a las características de edad y escolaridad de mi paciente. Entonces, no nada más es ver por imagen qué hay, pero también funcionalmente, para llegar al diagnóstico adecuado. Para llegar al diagnóstico me parece que en realidad es algo que además es una aportación muy buena por parte del DSM-5, de este manual que nos rige para la parte diagnóstica, donde sí se pone como un criterio, ¿no? Que tengamos pruebas neuropsicológicas que avalen psicométricamente que hay un deterioro. Y esto sí es súper importante, no nada más evaluamos la parte cognitiva, sino la parte de la evaluación funcional, cómo estas alteraciones cognitivas impactan en la vida diaria de nuestro paciente, en poder poder seguir llevando su tratamiento farmacológico, si es que se tomaba las 10 pastillas o se las dejó de tomar, o puede seguir administrando los pagos en casa, puede seguirse desplazando él solo o no, en qué grado se está impactando la actividad de la vida diaria. Perfecto. Tenemos un consejo, vamos a ver este consejo y regresamos con Oscar, que tiene muchas llamadas. El cerebro es un órgano cuya estructura es fina y sus conexiones neuronales son extremadamente plásticas durante toda la vida. Esta capacidad de crear o cambiar las conexiones entre las neuronas se ha asociado a los procesos de memoria y aprendizaje. Si bien esta plasticidad disminuye con los años, no significa que en la vejez ya no se aprendan cosas. Al contrario, aprender cosas nuevas es un excelente ejercicio para el cerebro. Bueno, todos estos consejos, todo este material lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y principalmente, bueno, también en Instagram. Ahí podrán estar todos estos videos que sirven de mucho. Hay un montón de comentarios y testimonios y agradezco mucho a las personas. Nos dice Marta, falleció en marzo del mismo año, ella tenía 86 años, se puso agresiva, tenía muchas fuerzas, pero por una operación de cadera estaba en una silla de ruedas y resulta que por el olvido que ya no caminaba se levantaba con tanta fuerza que se levantaba con todo y silla y le salieron muchas fuerzas. Platicaba cosas de su infancia que ella ya ni recordaba. Es muy raro porque se olvidan cosas, pero las más recientes, y recuerdan el pasado con mucha viveza. Nosotros le dimos los últimos días de atención con mucho amor y mucho cuidado. Mi cuñado, nos dice una mujer, solo ríe cuando le hablamos, pero ya es muy difícil entender lo que habla. Pero reconoce a algunas personas, aunque ya no puede caminar ni puede tener un cuidado personal. ¿Qué podemos esperar y hacer? Ella tiene 50 años y tiene una hermana gemela, Cuata. Tiene el mismo problema desde esto aproximadamente hace 2 años de su inicio. Muchísimas personas preguntan y con cierta angustia en algunos de los casos si es hereditario, en qué situaciones se da, en fin, creo que eso lo van a ir preguntando a lo largo de todo el programa, para quienes no han podido verlo desde un principio, desde luego. De viejos, nos dice Orlando, nos relajamos y nos valen ciertas cosas, porque antes manteníamos con estricta disciplina. A veces el Alzheimer o alguna demencia es refugiarse de ser el bote de basura y paño de lágrimas de la mayoría de los familiares. Mi esposo, nos dice una mujer, tiene 43 años, ha fumado y tomado alcohol bastantes años. Hace como 1 año ha comenzado a olvidar ciertas cosas. Inclusive luego se le olvida que ya ha pasado el tiempo y hace cosas que dice como que estuviera en el pasado. Se le olvida dónde está, qué hizo, cuando anda morado y cuando no también. Tratarse, nos dice Santa López, y llevar un dictamen médico y ajustarse a ellos es lo mejor que puede hacer uno, desde luego. Mi papá tiene 63 años, nos dice una mujer. El año pasado se le olvidó durante 5 horas dónde estaba. Solo reconocía a mi mamá. Él vive en Puebla. Desde entonces se le olvidan las cosas mucho. Lo llevamos al doctor, pero nos dijo que tal vez fue por el colesterol alto. Le recetó pravastatina y creen que sean inicios de demencia. Y añade algo que también quisiera que extendieran un poco: demencia senil. Es correcto, es
políticamente correcto decirle demencia senil o por qué ya no y por qué se hacen todas estas adecuaciones. Pero antes de esto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Bueno, estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y mañana vamos a tocar un tema muy interesante. Todos los martes los temas tienen que ver con la familia. Hablaremos de la salud mental de nuestras niñas y nuestros niños. ¿Qué estamos haciendo los adultos que nuestras niñas y niños han llegado a naturalizar la violencia? Porque este es un tema cada vez más frecuente en la plática, en la charla familiar entre los amigos, las amigas, pero la escuela. Por cómo es que las niñas y los niños tienen acceso a contenidos de alta violencia. ¿Por qué existen videojuegos donde motivan precisamente, pues, no, yo no sé si ser más violentos, pero la verdad es que este tipo de cosas, pues antes eran impensables. Cuando se hablaba de las guerras, yo sé, sí también existían los rifles, las pistolitas y los vaqueros y los indios y los cascos de los soldados y demás, sí, pero creo que ha ido en una avanzada importante y no sabemos todavía medir las consecuencias que esto va ocasionando social y familiarmente, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que tener una preocupación especial, papás y mamás, ante el comportamiento de nuestras hijas. En realidad estamos pendientes de cómo van interactuando en su entorno o por el trabajo y muchas otras situaciones que no es que suenen solamente a pretextos, son situaciones reales. Descuidamos muchos de estos tratos o de esta educación. Bueno, pues mañana es un día importante para poner atención especial a este tema y saber qué es lo que estoy haciendo o dejando de hacer en la educación hacia mis hijas y mis hijos. Así que no se lo pierdan en punto de las 9:30 de la mañana. Y ahora, continuando con el tema de hoy, hablando de las demencias, pues Pepe, tienes más testimonios aquí en el estudio. Así es. Hola, Luz. Hola, buenos días. ¿Qué nos quiere platicar? Bueno, mire, mi esposo tiene Parkinson, él no tiene aún demencia, pero esta enfermedad es neurodegenerativa y estaba yo viendo una de las cápsulas que pues presenta alguna rigidez con la demencia y problemas del lenguaje. Mi pregunta y mi inquietud y mi angustia ahorita es, ¿qué tantos factor de riesgo existen por tener el Parkinson que puedan desencadenar este problema de la demencia? Que si el Parkinson es un factor de riesgo para tener demencia. Doctores. Okay. Es fuerte la respuesta que hay en esto. Cuando una persona con Parkinson vive lo suficiente, es prácticamente una certeza que va a llegar a la fase de demencia. Y de hecho, de las personas que se exploran neuropsicológicamente, que empiezan con enfermedad de Parkinson, hasta el 30% van a presentar cambios cognitivos, que les decimos deterioro cognitivo leve. Van a tener un cierto grado de afección. Hay que insistir en estas personas en la prevención de factores de riesgo para demencia, particularmente la incapacidad física, el aislamiento social, la depresión. Todo con lo que podamos luchar contra la demencia tienen que ser nuestras herramientas del día a día para enfrentar este problema y prolongar el mayor tiempo posible el estado cognitivo y funcional de la persona que lo padece. Muchas gracias, Luz. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Hola, Xochitl. Hola. Buenos días a todos. Yo quiero hablar sobre mi mamá. Mi mamá empezó con este padecimiento del Alzheimer en el 2005 y desafortunadamente como familia nos dimos cuenta en el 2008. Ahí empezó nuestro peregrinar con médicos, psicólogos, geriatras, neurólogos y llegamos al DIF. En el DIF le hicieron una serie de estudios, la aceptaron en la casa de día durante 3 años. Después de 3 años, como su enfermedad era neurodegenerativa, en vez de mejorar, fue empeorando. Y como ya no era partidaria de valerse por sí misma, ya no la aceptaron en el DIF. Y empezamos a recorrer residencias en las cuales ella pasaba el mayor tiempo posible. Pero sí, desafortunadamente olvidaba lo inmediato, como qué día es hoy, o si desayunaste o no desayunaste. Pero recordaba cosas que habían pasado hace 40 o 50 años. Le vino la incontinencia en el 2009 a raíz de su enfermedad,
tratamos de que sea una persona activa, que haga diferentes ejercicios, tanto físico como mental, inclusive también en forma religiosa, ¿verdad? Porque es importante también alimentar el espíritu. Y hemos notado que a través de diferentes actividades, de ser sociable, ella canta muy bonito, ha estado de alguna manera en stand-by, no se le ha... Estable, digamos. Estable, no ha venido avanzando a pesar de que es algo neurodegenerativo, pero actualmente ella tiene 93 años y está muy bien de salud. Y me gustaría invitar al público en general a que nos visite. Estamos en la Fundación Alzheimer, Alguien con quien contar, en División del Norte, 1044, esquina con San Borja. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y sí me gustaría que nos fueran a visitar y que vieran todo el cronograma de actividades que nosotros desarrollamos alrededor de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos otra cápsula más, vamos a seguir con el programa y ahorita me paso con nuestros especialistas a que nos den más información. La prevención de la demencia y su fase previa, que es el deterioro cognitivo leve, la podemos efectivamente realizar en la población sana y en la población en riesgo. La población sana está relacionada pues con todas aquellas personas que nunca han tenido una alteración en las funciones intelectuales o de comportamiento y tiene que ver con el estilo de vida saludable. Básicamente que las personas deben realizar actividad física regular, por lo menos 3 veces a la semana, por lo menos 30 minutos al día, una actividad que les haga sudar. Si es que son aptos físicamente, por supuesto. Tiene que ver con el chequeo regular en los pacientes adultos de la glucosa, del perfil de colesterol y lípidos en general, de la presión arterial y de una dieta balanceada y saludable. Esto es el punto de vista de la prevención, tanto en población abierta como en ciertos grupos que tienen riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La demencia se considera el fruto del incremento de la edad en las poblaciones, así como del incremento de los factores de riesgo cardiovascular, de tal suerte que una alimentación adecuada, con actividad física y control de las enfermedades habituales cardiovasculares nos puede evitar este tipo de problemas. Doctor, ¿algo quería comentar? Sí, quisiera retomar, agradezco muchísimo los comentarios porque creo que siempre podemos aprender en conjunto. Es muy común cuando llegan a consulta en los primeros indicios de las alteraciones de memoria que el familiar encuentre como absurdo, ¿no? ¿Cómo no se acuerda de lo que hizo hace 2 horas, pero sí se acuerda de su primera comunión y me puede decir cuándo se casó y cómo la pasaba muy bien en la primaria? Pero en realidad ese es el patrón que observamos en los cambios de memoria. Se observa, hay cambios y hay alteraciones en la memoria muy reciente, lo que hice en la mañana, lo que hice el día de ayer, y se preserva de manera hasta muy prolongada todo lo que sucedió retrógrado, ¿no? Mucho tiempo atrás. Entonces, no pasarlo por alto, no normalizarlo y no decir, a veces la gente, y es un comentario que yo escucho, no es que no le creíamos, no creíamos que no se acordaba que desayunó, pero que sí me podía decir hace 20 años que hicimos. Entonces es un dato de alarma fuerte. O sea, yo sí creería que eso sí hay que enunciarlo y hacer conciencia mucho. Ahora también cada persona que vive con esta situación lo vive de una forma diferente. Es decir, yo he visto comportamientos desde hay mucho coraje, porque entonces es darme cuenta que yo ya estoy perdiendo entonces esta capacidad. Algunas personas lo viven con muchísima vergüenza y lo esconden lo más que pueden para que los demás no les traten como, es que a ti hay que asistirte en todo momento. Y eso creo que avergüenza a muchas personas. No tendría por qué ser, porque no es algo que depende de ti. Hay hábitos que puedes cambiar, desde luego, en eso estoy consciente, pero creo que quienes ya viven con esta situación, hay familiares que incluso con esta falta de fe en ellas, confianza, está exagerando. Es una de estas enfermedades donde se suele pensar que la persona se está victimizando. Y esto no es así. Creo que falta sensibilidad, pero mucho acompañamiento, pero información al mismo tiempo de qué puedo hacer yo si rodeo a una persona. Y en base a esto, ¿qué tanto? Porque hay muchos momentos de lucidez, sobre todo al principio. Claro, ¿Qué tanto claro. hay victimización y manipulación? Porque se sobrelapan varias cosas. Híjole, qué difícil hablar de cuándo hay, pero sería más fácil hablar de cómo tratar a una persona que ya se encuentra con demencia.
Frecuentemente el tratar a una persona que ya tiene demencia tiene que ver con utilizar la conducta emocional apropiada como para darle la sensación de confort y ayudarle a perder esta sensación de desagrado que viene durante la desorientación. Hay que tratar de reorientar al paciente y de cobijarlo y no insistir con preguntas como, acuérdate, o ya te dije cómo se hacía. Si nosotros le disparamos a un paciente continuamente con este tipo de preguntas, lo que vamos a hacer es que se enoje, porque justamente la discapacidad es la que hace que no pueda llevar a cabo esto. Es como pedirle a una persona que no tiene piernas que camine. Lo que va a hacer la persona, lógicamente, es que se va a enojar. Y entonces va a empezar con síntomas conductuales relacionados con, número uno, la discapacidad del paciente y número dos, la falta de comprensión de la persona con la que está interactuando. Doctora. Sí, yo creo que aquí es muy importante diferenciar cuando estamos ante un problema y nuestros mecanismos de defensa pues nos hacen como no quererlo ver o negarlo. Pero este puede ser incluso a veces un mecanismo de defensa inconsciente o un acto consciente. Cuando es consciente, pues estamos mintiendo. Cuando es un poco inconsciente, nos estamos defendiendo. Pero en la demencia existe una condición muy interesante que se llama anosognosia, ¿sí? Que es la falta de reconocimiento de que yo tengo ese problema, ¿no? Y nos sucede, por ejemplo, en problemas neurológicos. Hay pacientes que les amputan una pierna y ellos sienten la pierna. O hay pacientes que tienen una hemorragia cerebral y la mitad de su cuerpo está paralizada y ellos no lo reconocen, ¿sí? O sea, así de cosas tan gruesas, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas cognitivos llega a suceder. Generalmente yo les diría, 1 de cada 3 pacientes que yo veo, les pregunto, bueno, estoy a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Pues no sé, aquí a mis hijos, yo me siento muy bien, no sé por qué me traen. En una ocasión, una hija estaba enfatizando los problemas de memoria y la señora entró en llanto y le dijo, no sé qué ganas tú con venirme a poner en mal con la doctora, porque tú sabes que nada de eso sucede, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y otra cosa que quisiera ilustrar en relación a la pérdida de la memoria es que si usamos estas esferitas moradas aquí, y la más pequeña es la memoria reciente, después la intermedia y después la más temprana, así van quedando nuestras memorias, se van perdiendo, ¿no? Entonces, esta es una de las causas más frecuentes de que el paciente dice, llévenme a mi casa, porque de pronto la casa en la que están no es la que ellos recuerdan. A lo mejor es donde crecieron sus hijos, o a lo mejor es donde creció el paciente, ¿no? Entonces, a veces se llega a perder el paciente, yo les digo, búsquenlo donde vivía antes, ¿no? Y el paciente se va para allá, porque ya no reconoce ese entorno, ya se le borró de su memoria. ¿En qué momento? Sí, doctor. También quería hacer una excepción aquí en este caso. Ya lo han comentado varios de los doctores, pero hay que entender esta enfermedad como una enfermedad física, conductual y social, ¿no? El problema no va a ser solamente de la enfermedad per se, no va a ser solamente de la proteína que está causando la enfermedad, pero sí hay que entender que tiene un contexto social bastante fuerte, ¿no? Tanto dentro de la propia familia como de la sociedad. Y muchos problemas, como bien decía el doctor Leo, están dados por el poco o el pobre entendimiento de la sociedad y de la familia hacia lo que está pasando con esta enfermedad per se, ¿no? Y una de las herramientas que tenemos que fomentar más en la familia y en los círculos sociales donde se desenvuelve el paciente con ese tipo de problemas es que esta enfermedad no solamente va a impactar a la persona, va a impactar a todos los pares que están alrededor de él, va a impactar a la familia, va a impactar económicamente, va a impactar socialmente esta enfermedad y darle esa condición de enfermedad, ¿no? El hecho porque también me tocan otro tipo de pacientes, ¿no? El paciente o el familiar que aguanta todo, no es que se volvió bien grosero, pero pues yo ya sé que es así, ¿no? Y me lo tengo que aguantar y me lo tengo que quedar yo, ¿no? Porque pues es, a final de cuentas, o mi papá o mi abuelo, y se crea otra problemática secundaria al cuidado del paciente, ¿no? El cuidador que está colapsado porque no entiende que esto es una enfermedad y que lo que está pasando con su familiar es una parte de la enfermedad hablando. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a toda la gente que nos esté viendo que esté en una situación así? Porque como decía yo hace rato, y lo acabo de pasar, en la familia hay los negadores, hay otros que yo conozco a no sé quién que le fue súper bien con esa medicina, que quieren entonces que prueben la medicina de alguien que ni acabó, no tiene ni carrera, pero todo el mundo lo hace por un bien, que eso hay que comprender, toda la familia quiere ayudar, pero los que están más cercanos ahí se están desesperando y volviendo locos. ¿Qué les podemos recomendar a esta gente? Yo lo que le recomiendo siempre es, primero,
también en las familias siempre sea el familiar que prefiere estar ausente de las consultas o prefiere no saber tanto para tal vez no verse afectado, ¿no? Entonces yo sí le recomiendo a la familia, tenemos primero que tener unidad, segundo tenemos que estar completamente bien informados todos de lo que está pasando. Yo les digo, tráiganlos a la consulta para que las dudas que ellos puedan tener sobre esta enfermedad, sobre lo que está pasando y sobre los objetivos del tratamiento se aclaren, ¿sí? Desde ahí partir en un piso plano todos y decir, bueno, la enfermedad va para acá, el avance va para acá, los síntomas que podamos tener son para allá también. Entonces, eso reduce mucho la carga de los cuidadores, reduce mucho la carga de la presión que hay sobre el cuidado de una persona, porque usualmente siempre es una persona la que toma el cargo de cuidador y el que se echa a los hombros pues toda la carga de física, monetaria y entonces... Y de la familia. Exactamente, el expandir el círculo social del cuidado y el expandir con información clara, con información expedita, con información basada en las dudas personales que tenga cada uno y también pues tratar inclusive a veces las fobias que pueden tener sobre esta enfermedad. Yo creo que es el principal enfoque que podemos darle al tratamiento no farmacológico de la enfermedad, que esto es un pilar extremadamente grande, ¿no? Ya lo habían comentado en varios lugares, ¿no? La señora, creo que fue Xochitl, también dijo el ámbito de tratar a un paciente desde el punto de vista no farmacológico, darle terapia, sentirlo integrado, que vaya a grupos, que platique, que tenga información, que se sienta otra vez hábil y posible de hacer algún tipo de actividad, ya sea física o laboral, eso impacta al familiar o a la persona de manera súper, súper importante. Entonces, la información a toda la familia. Yo es lo que dices, abrí un chat y dije, esto es lo que dicen los doctores, y ya si les gusta la información o no, ya que cada quien se haga bolas, porque no puede uno estar con 47 opiniones y lidiando con tu mamá que está mal. Que entonces, esto cuesta muchísimo trabajo. Les digo, yo acabo de pasar por eso y es bien desgastante. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hacemos con un paciente que no quiere ir a terapia, que no quiere salirse del cuarto, que prácticamente no se quiere bañar? Entonces entran pleitos que son comunes, empiezan el forcejeo de que se baña a fuerzas, que se salga del cuarto, la terapia, que cuando van amarrado a la depresión junto, es muy difícil a veces sacarlos de ahí. ¿Qué se le recomienda a este tipo de pacientes, o de familiares más bien? Claro, ahí yo creo que sí es mucho hincapié en tratar de empatizar con el paciente, porque a veces lo tratamos de ver como, bueno, tú eres el enfermo, yo soy el que está bien, y a veces todo se maneja como si fuera una orden, ¿no? Ya métete a bañar. Bueno, oye, ¿por qué no nos vamos a meter a bañar, no? Vamos a meternos juntos, o sea, bueno, tú primero, y tratar en realidad de ponerse en la cabeza del otro, en el lugar del otro, y poder hacer todo como a manera de una invitación, no como si fuera yo estar ejerciendo poder de que tú lo hagas, porque al final de cuentas hay que entender que a veces ¿quién termina siendo los cuidadores? Muchas veces los hijos. Y para el padre, pues tú en las primeras etapas tú sigues siendo el hijo y tú eres el que obedece las órdenes, no al revés, ¿no? Entonces, tratar de trabajar mucho esa parte, y para el familiar yo sí recomendaría mucho acercarse, pedir ayuda y sobre todo una buena terapia psicológica o tanatológica me parece que es importante, porque en realidad estamos frente a un duelo. El duelo de la salud de muchas veces los que son nuestros padres, nuestros abuelitos, que son cabeza de la familia. Sí, yo creo que aquí es muy importante pensar en tres de las más frecuentes causas de que esto suceda, ¿no? Una de las más frecuentes es la apatía, ¿no? Que el paciente está apático, desinteresado, sí. Si lo dejan sentado en un sillón, ahí se queda todo el día, ¿verdad? Si van a caminar con él, va a caminar. Entonces, nosotros le tenemos que prestar como nuestra voluntad y encaminarlo hacia las actividades y acompañarlo, ¿no? Esa es una manera. Curiosamente, la apatía es uno de los síntomas que más desgasta al cuidador, ni siquiera la agitación. Sí. ¿Sí? Entonces tienen una desesperación que quisieran sacudir a su familiar porque no se mueve. Otra de las causas puede ser un negativismo. Si el paciente está enojado, o puede ser parte de sus síntomas, si yo le digo sí, el paciente dice no. Si yo digo blanco, el paciente dice negro, ¿no? ¿Qué otro puede ser la depresión? Entre muchas otras causas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el proceder, pues primero vamos a tratar de descubrir cuál es el motivo de que mi familiar se esté negando y tratar de abordar ese problema pues de acuerdo a lo que está detrás. Perfecto. Esto puede implicar que sea la fase de la enfermedad la que le impide a la persona hacer dicha actividad. Y en ese sentido, martirizar a la persona con que tiene que rehabilitarse o que tiene que ir al centro de día o que tiene que bañarse incluso, puede ser pues inútil, en el sentido de que no va a mejorar ni la salud emocional de la casa, ni la salud biológica de la persona, ni probablemente va en verdad a rehabilitar su función.
¿Qué tan frecuente es que se cambien medicamentos cada 2, 3 meses porque no se ve mejoría? No va a haber mejoría. Bueno, tiene razón, no va a haber mejoría, ya nos lo dijo varias veces. ¿Qué tan frecuente es que se estén cambiando medicamentos? Yo creo que sí es una situación bien importante. Desde el punto de vista de la geriatría, nosotros tratamos mucho de hacer hincapié sobre la farmacología. Como son pacientes que ya tienen muchos tratamientos, usualmente son pacientes que tienen problemas de dislipidemias, de diabetes, de hipertensión, usan medicamentos también para otro tipo de problemas como incontinencia urinaria. Entonces, el hecho de llevar una planeación del tratamiento adecuada como médico y buscar pautas del tratamiento enfocadas a síntomas o a la enfermedad específica es bien importante, y también darle el tiempo necesario y la dosis adecuada, ¿sí? Porque muchas veces se ve en los pacientes geriátricos, y a veces nos los critican como otros médicos, de que no le estás dando una dosis adecuada, ¿sí? No le estás dando una dosis al paciente de lo que marcan los libros o de lo que marcan las pautas, pero uno se tiene que individualizar al tratamiento del paciente, ¿no? Usualmente son pacientes que tienen bajo peso, usualmente son pacientes que no consumen suficientes proteínas, usualmente son pacientes que tienen muchas interacciones medicamentosas. Entonces, pensar muy bien el medicamento adecuado, a la dosis adecuada, con una indicación obviamente adecuada, y dar un seguimiento paulatino, no esperando que en 2 días el paciente vaya a mejorar la depresión, sino darle un tratamiento que sea continuo, pero llevando un rumbo hacia dónde queremos llevarlo. ¿Hacia dónde queremos llevarlo? A la normalización o a la estabilización de esta enfermedad, ¿no? Como dice la doctora, no van a mejorar. Lo que podemos hacer es estabilizarlos. ¿Por cuánto tiempo? Porque es una enfermedad progresiva. Es que depende también mucho de la enfermedad de la que estemos hablando. Usualmente las enfermedades que son genéticas de origen temprano tienen un curso mucho más rápido. Pero vayamos, como dijimos, enfoquémonos en adultos mayores. Un Alzheimer, ¿qué hay para adelante? Por ejemplo, hay de Alzheimer a Alzheimer. Algunas personas va a ser una enfermedad que cursa en 10 años, en otras personas puede durar más años. Entonces, digamos, es lo mismo tener a mi mamá con demencia moderada, deprimida, triste y ansiosa, que tenerla sin depresión, involucrándose en un centro de día. No es lo mismo. ¿Sí? Definitivamente. Y entonces el tratamiento farmacológico puede mejorar mucho eso. Ahora, si dice usted, es un paciente que se encuentra en demencia avanzada y tiene 15 medicamentos y está entrando continuamente en lo que se le llama síndrome confusional, a lo mejor un médico cuidadoso puede decir, ¿sabe qué? Todos estos medicamentos no lo necesita, se retiran los medicamentos y en ese momento la persona se encuentra más despierto y, por ejemplo, capaz de comer sola. Entonces, el utilizar un tratamiento farmacológico orientado a la etapa en la que se encuentra el paciente y a metas razonables es una gran herramienta que tenemos para mejorar la calidad de vida del paciente y del familiar. Yo creo que es clave lo que dice la doctora para todos los que estemos pasando o hayamos pasado por esto. No va a mejorar. Creo que eso es bien importante que los familiares oigan esto, porque todo el mundo dice que no va a mejorar y como si fuera culpa tuya, además. Sí, doctora. Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar un poquito el no va a mejorar del eje de la enfermedad, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces un paciente puede tener una infección urinaria y entonces tiene un cuadro de confusión de la realidad, agitación. Eso sí mejora, ¿verdad? Y ahí hay que conocer y hacer el diagnóstico, porque si el problema es una infección urinaria y yo le doy antipsicóticos y no resuelvo la infección, entonces esto que menciona el doctor Baylis es muy importante, ¿no? Y también lo que mencionaba Jorge, ¿no? Porque yo creo que el hacer una buena clínica, seleccionar el medicamento adecuado es la clave del éxito. Si uno lo hace así, 1 de cada 10 pacientes hay que estarles cambiando medicamentos. Hay que estarles cambiando medicamentos. Entonces, a veces hay que tomarse tiempo para hacer un adecuado diagnóstico y avisarles que los psicofármacos tardan en actuar como 4 a 8 semanas. Ok, tenemos un consejo más, vamos a verlo y regresamos con más preguntas de ustedes. La actividad física reporta varios beneficios. En el área mental, se ha observado que reduce la sintomatología ansiosa y si la actividad se realiza de forma regular, se elevan los niveles de endorfinas, noradrenalina y serotonina, lo que genera estabilidad de ánimo y favorece un sueño reparador. También mejora el rendimiento cognitivo en personas con demencia y trastornos cognitivos. En personas mayores con baja autoestima, la actividad física lleva a una mejora en la percepción de bienestar. Oscar, ¿qué dice la gente? Muchos más comentarios. Nos dice Mayra,
En ocasiones puede uno tener síntomas desde antes de los 60 años. ¿Cómo distinguir si los olvidos son por estrés o es el inicio probablemente de algo más? Yo tengo 56 años, nos dice Rocío. Mi papá tuvo demencia y mi mamá también. Yo he tenido 2 eventos en los que no sé dónde estoy y tengo muchos olvidos, hasta para pronunciar incluso las palabras. Tengo hipotiroidismo y fibromialgia. ¿Esto puede afectar de otra forma también? ¿Qué es lo que puedo hacer? A mi esposo lo operaron de 2 aneurismas y no ha vuelto su memoria. La cirugía fue un éxito, está dado de alta, pero él no mejora en cuanto a la memoria. ¿Pueden darme alguna información de qué hacer, qué es lo que, a dónde puede ir, cómo se puede atender? ¿Qué pasa en la demencia o alucinaciones de personas enfermas de riñones? ¿Suelen ser neuronas? ¿Cómo se puede recuperar? Nos dice Mari Carmen. ¿La pérdida gradual del olfato es una característica posible de la demencia? Mi demencia me causa un mal humor. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta una persona que pide el anonimato. Marisela López, ¿cuál es el estudio recomendado para determinar si se padece demencia? ¿Por qué no hay más hospitales encargados de tratar enfermedades relacionadas con el cerebro? En esta otra llamada, Patricia López, una depresión no tratada es no atenderse con medicamento. ¿A qué se refieren con esto? Mi mamá padece demencia y nosotros no sabíamos que esa enfermedad existía hace unos 12 años. Es una enfermedad demasiado difícil. A veces sentimos que va a morir. Más difícil el cuidador que el enfermo. Muchas felicidades por el programa. Vale la pena que este contenido se transmita por televisión. Esmeralda de Martínez, ¿la lectura beneficia a la memoria y qué otros ejercicios nos recomiendan para ejercitarla? Lucila Sánchez Marín, mi marido tuvo demencia, en ese entonces tenía 77 y yo 74. Estaba cuidándolo y no quise que se fuera a un asilo. El psiquiatra nos dijo que su demencia era un deterioro de inteligencia. Pero bueno, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos para continuar con más de esto. ¿Qué es el cáncer? Es el tema de la próxima semana. Y es que el cáncer está relacionado desde luego con una de las principales causas de muerte en el mundo. Pero ¿cuántos tipos de cáncer hay? ¿Sabes qué es lo que ocurre en una familia donde, puede ser hereditario o no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Existe la prevención en el cáncer o no? Simplemente hay un diagnóstico oportuno que puede llevarte a tener una mejor calidad de vida e incluso salvarte la muerte. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer y tiene como objetivo reconocer y recordarnos todo lo que se ha hecho en torno a esta enfermedad, pero cómo podemos trabajar y cómo podemos informarnos. Sobre todo, a qué médicos debemos acudir y qué es lo que podemos hacer. Entonces, pues nosotros vamos a hablar acerca de este tema la próxima semana y para nosotros es muy importante que nos acompañen y que entre todas y todos podamos desarrollar este conocimiento. Así que si quieren venir aquí al estudio pueden marcar en este momento al 55 53 41 44 35 y con mucho gusto aquí les reservamos un lugar y nos vemos la próxima semana. Vamos a ver a continuación el resumen del programa de hoy. La definición de demencia tiene que ver con un síndrome en el cual la persona, por pérdida de las funciones mentales, se vuelve discapacitada y entonces necesita de un cuidador. Ese sería como un punto importante. Esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Son múltiples factores que influyen desde alcances de la educación en una población hasta alcances de la salud en una población. El tipo de alimentación que tenemos, la cantidad o el porcentaje de enfermedades que tenemos como diabetes, hipertensión. Hay algunas situaciones genéticas, pero que no toman tanta importancia en lo global de esta enfermedad. Hay muchas causas de demencia, pero dentro de los factores de riesgo que propician la demencia como síndrome, son un grupo de factores de riesgo en general. La demencia se tiene que tratar y se tiene que prevenir tratando la enfermedad médica y los factores de riesgo para enfermedades. Por supuesto que en el envejecimiento vamos a observar cambios cognitivos normales, ¿no? Es algo sobre lo que yo siempre hago mucho hincapié. Hay olvidos benignos, por supuesto, pero cuando esos olvidos empiezan a impactar de forma negativa el día a día de nuestro adulto mayor es cuando hay que tomar cuidado. La demencia como problema sanitario la pensamos como la demencia asociada al envejecimiento. En ese sentido,
La causa más frecuente de demencia, es decir, de la discapacidad cognitiva que impacta en la funcionalidad de las personas, es la enfermedad de Alzheimer, muy seguida por la demencia vascular. Esto en relación a que tanto la edad como los factores de riesgo cardiovasculares son factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer y para demencia vascular. En ese sentido, prevenir la demencia vascular y prevenir la enfermedad de Alzheimer se puede hacer previniendo los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, e incluso haciendo otras cosas que son oportunas, como dormir bien y prevenir la depresión. La depresión es un factor de riesgo para la demencia, ¿sí? Sobre todo la depresión no tratada. Hay una serie de cambios que ocurren en el cerebro cuando los pacientes están deprimidos, que se parecen un poco en algunas áreas a los cambios que tiene el paciente con demencia. Una vida saludable en la vejez se caracteriza por mantener, prolongar y recuperar la funcionalidad física, mental y social, acorde con la edad y contexto sociocultural, además de prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles con el fin de tener una vida independiente y autónoma. Estamos en la recta final y vamos a contestarle sus preguntas. Doctores, si me echan la mano, por favor. Yo tengo familiares que tuvieron Alzheimer, pero no tenían factores de riesgo y sí la presentaron. ¿Por qué es? Bueno, esto puede ser dado por el acúmulo de enfermedades per se, ¿no? Cuando no se tiene un acúmulo de estas enfermedades que predisponen a la enfermedad, puede ser una enfermedad de Alzheimer, pues, esporádica, ¿no? Que puede pasar, es decir, no a fuerzas tienes que tener los factores de riesgo, pero la puedes presentar, y otros que sí tienen factores de riesgo y no la presentan. Ok. Seguro que el principal solo tuvo, que es la edad. La edad, que sí. Ok. Y es irreversible. ¿Qué podemos esperar? Tengo un gemelo que la tiene. ¿A qué edad? No nos dijo. Eso es importante. No nos dijo. Lo volvían a preguntar del factor hereditario, ya lo comentaron ustedes que no es 100% hereditario, sino que implican muchos factores. Sí es más común que haya en familias, pero no necesariamente como otras enfermedades. ¿Qué pasa cuando toda la vida tomó alcohol y muchos otros medicamentos y ya ninguno de los medicamentos que le dan le funciona? Esto es importante. Bueno, lo que pasa es que la demencia relacionada con el alcohol es como un elefante grande en la habitación del que nadie habla. En realidad hay gente que dice que hasta el alcohol previene la demencia. Bueno, esto obviamente no es cierto, ¿sí? El consumo de alcohol, incluso moderadas cantidades de alcohol que consuma una persona deterioran su calidad de vida. Ciertamente hay muchos intereses en que no se hable de esto con fortaleza, pero la verdad es que existen encefalopatías por alcohol y el consumo de alcohol es un factor de riesgo para tener demencia. Ok, pero la pregunta que están haciendo... Sobre todo el consumo excesivo. Consumo excesivo de alcohol y que ya haya tomado demasiadas medicinas en el pasado, ¿tiene que ver? Hay ciertos medicamentos que pueden favorecer la demencia, como los medicamentos para dormir, que son benzodiazepinas, otro tipo de medicamentos que son anticolinérgicos, que disminuyen la acetilcolina, que es un neurotransmisor con el cual se estimulan las áreas de la memoria. Ok, ojo con eso. ¿El colesterol alto es un factor de riesgo? Ya comentaron que sí. Se dice demencia senil, ¿es políticamente correcto? ¿Qué hay con este término? Bueno, ahí es un término que se ha usado por mucho tiempo. Asociado, yo creo que el principal factor de riesgo es la edad. Pero muchas veces demencia senil la gente lo quiere entender como que es normal porque está viejito. Y entonces estamos luchando por quitar ese término, porque afortunadamente, ya decíamos, la frecuencia, ¿no? Entre los de 70 años son más los que no se demencian que los que sí se demencian. Entonces es una condición patológica que afecta al menor número de las personas de los diferentes grupos de edad, a excepción cuando la edad es muy avanzada. Perfecto. ¿Sí? Mi papá tiene, pero muchos familiares lo niegan. ¿Cómo manejar la negación en la familia? Terapia psicológica. Sí, no, ahí hay que quizá tomar conciencia de cómo han sido los cambios, ¿no? De verdad afrontarlo y sí pedir ayuda de alguien que esté formado en la parte tantológica o acercarse igual a nosotros, ¿no? Nosotros como neuropsicólogos poder dar psicoeducación de cuáles cambios sí no son normales y dejan de verdad de estar en lo que se debería de esperar. ¿Cuál es el papel de un tanatólogo? Ahí particularmente es la parte de tratar el duelo. En realidad la familia, el cuidador, literal sufre un duelo. Yo estoy viendo a mi papá al lado de mí, pero esa persona ha dejado de ser quien era.
Yo oí una frase ahora con lo de mi mamá que alguien dijo, que le dije, es que ya no es mi mamá, y me dijeron, en efecto, ya no es tu mamá, la persona que tienes ahí enfrente, tu mamá ya se murió hace mucho tiempo. La persona que tienes ahí ya no es la misma persona que tú conociste. Y esto es como cuesta mucho trabajo lidiar con eso porque estás lidiando que es alguien totalmente diferente a quien tú estuviste acostumbrado a conocer toda tu vida. Ok, a mi familiar además se le bajó el sodio y se puso muy mal. ¿Por qué le pasó esto? Esto probablemente corresponda con lo que se llama un síndrome confusional. El envejecimiento es también un factor de riesgo para presentar síndrome confusional, que es básicamente cuando tienes una enfermedad médica, como que se te baja el sodio, y el impacto que tiene en el funcionamiento cerebral. Para esto, pues lo relevante es que el paciente esté siendo seguido por un médico competente, probablemente un geriatra o un ¿Pero y por qué se le bajó? Hay algunos medicamentos que pueden bajar el sodio. Ok, probablemente entonces por medicamento es la respuesta. Tengo dos familiares, en uno ha avanzado muy rápido y en el otro no. ¿Por qué es? Pues como comentamos el doctor Leo, ¿no? No es lo mismo tener una persona con una demencia moderada, con depresión, con medicamentos que van en contra de la cognición, y una persona que está feliz, que tiene una salud todavía mental, que se encuentra en un ámbito o en un núcleo familiar que predispone a todo este tipo de buenas prácticas en los programas de la memoria, como tener una salud mental, como tener una red de apoyo adecuada, como tener una alimentación adecuada. Pero aquí son dos familiares que están igual. Pero igual, aunque sean familiares, cada quien ha vivido una vida diferente, ¿no? Entonces, todo el estilo de vida que yo tuve previamente, igual y uno se dedicó a cultivarse mucho, a tener un buen estilo de vida, una buena alimentación, ejercicio, todo lo que hiciste en el pasado. Todo lo que, claro, te da una buena reserva cognitiva y bueno, el otro quizás se puso más en riesgo, hizo menos prácticas adecuadas y creo que eso sí impacta de manera muy puntual. Ok. ¿Puede haber síntomas antes de los 60 años? Yo tengo muchos olvidos. Los olvidos no necesariamente son causados por una enfermedad que vaya a llegar a demencia. Resalta, por ejemplo, el caso de algunas personas que tienen trastornos psiquiátricos, como trastornos de ansiedad o depresión, que pueden tener problemas de memoria. Por ejemplo, la gente que tiene fibromialgia también puede padecer problemas de memoria, la gente que se ha golpeado la cabeza, la gente con epilepsia. Entonces, hay una serie de causas de trastornos de la memoria que no necesariamente constituyen una enfermedad demenciante. Que le responde la siguiente pregunta, que era la persona que tiene hipotiroidismo y fibromialgia. Y déjame agregar una más, porque Angie nos pregunta, mi papá le dio derrame cerebral hace ya un año, gracias a Dios no quedó dañado prácticamente nada, puede mover el cuerpo, de hecho maneja, cocina, hace todo, vive solo porque mi mamá falleció hace 7 meses. A mi papá se le olvidan algunas cosas, como ponerle el café a la cafetera, no ponerle agua, se le quema la comida porque se le olvida que está cocinando. A veces dice que se siente en otra dimensión. Me han dicho que esto es normal por o a causa o consecuencia del derrame. Pero quiero saber, ya no es por el derrame, ¿cómo me doy cuenta que sí podría tratarse de una demencia? Es que acabas de mencionar los golpes. No todos los derrames o infartos cerebrales son provocados por un golpe, evidentemente. No, la mayoría no. Pero ¿esto también puede ser un factor? Puede llover sobre mojado. Lo cierto es que con el envejecimiento pueden ocurrir varias enfermedades al mismo tiempo. Lo cierto es que si está desarrollando cambios mentales progresivos que afectan a la memoria, debería de considerar una evaluación de este tipo para explorar la posibilidad de que curse con un trastorno demenciante. Este es un familiar de alguien que operaron de aneurismas cerebrales, pero no mejora su memoria. ¿Qué hace? ¿Pedir otra opinión o hablar con su médico? Evaluarlo para ver cuál es el caso, sí. ¿Las enfermedades de los riñones, los nefrópatas, pueden tener alucinaciones? Sí, claro. Sí, Okay. Es muy común. La pérdida del olfato, la disosmia o anosmia se llama, ¿es un síntoma de demencia? Sí, es un síntoma y se habla de que es uno de los síntomas más tempranos. Aunque habitualmente no hacemos evaluaciones sistemáticas para el olfato, desde las fases más tempranas de las demencias neurodegenerativas se pueden ver cambios para la detección y para la diferenciación de olores. Sí, aquí uno de los problemas es que no es una prueba específica. Por ejemplo, otros pacientes con enfermedades neurodegenerativas que no necesariamente van a tener demencia, como la enfermedad de Parkinson, también pueden tener ese problema. Y muchas personas que tienen problemas otorrinolaringológicos pueden tener también esto y no tienen nada que ver con el sistema nervioso. O que fuman también. Exacto. ¿Por qué no existen más hospitales especializados en esto? Pues ahí sí no sabemos, ¿verdad? No está en capacidad de nadie de aquí en el programa poder contestar esto. ¿Vale la pena meter a nuestro familiar a un lugar especial de cuidados especiales? Nos da mucho miedo hacer esto, sentimos que es un poco cruel, pero sabemos que son lugares buenos. Pues aquí depende cuál sea la condición.
¿no? Si hay familias que dicen, no, nos vamos a turnar, nos vamos a organizar y vamos a estar con él, pero por ejemplo, si se trata de una hija que es la cuidadora y trabaja, bueno, pues puede ser muy útil llevarlo a un centro de día, Claro. ¿no? Y depende de la etapa de la enfermedad, porque también hay etapas más avanzadas donde el paciente requiere de cuidados de enfermería. Cuidados más avanzados y la familia no está en condiciones de dárselos, ¿no? Entonces, el que vaya un paciente a una institución es algo también muy individualizado. Y entonces me parece muy buen punto ese, cuando requiera cuidados de enfermería. Me parece que puede partir de eso, porque ya hablamos que existe incontinencia. La incontinencia muchas veces, si es incontinencia fecal, es más fácil darse cuenta, pero cuando es incontinencia urinaria y traen un pañal, eso va a favorecer las infecciones de vías urinarias que hablamos anteriormente. Entonces es importante. Aquí también una situación como médicos hay que valorar al cuidador, ¿no? Porque pueden tener todos los recursos posibles para tener un cuidado adecuado del paciente, pero si el cuidador ya está colapsado, ya no puede cuidar también a ellos, y a lo mejor la red de apoyo no es la propicia, también ese pudiera ser un buen momento para iniciar ese tipo de cuidados, porque un paciente, un cuidador pero colapsado, pues ¿Qué quiere decir un cuidador colapsado? Que ya no puede básicamente con el cuidado del paciente, ¿no? Por problemas físicos, por problemas emocionales, monetarios o por todos estos al mismo tiempo, ¿no? Agotamiento. En otro programa que hicimos una vez de este tema dijimos que muchas veces muere primero el cuidador primario, que es el que primero se acaba, que el paciente per se. Sí. Y aquí quizá yo comentar que es muy común que cause miedo, que cause una sensación de es que no lo vamos a cuidar bien porque vamos a dejar el cuidado a cargo de otros, pero esa gente está especializada, esa gente a eso se dedica y muchas veces está mejor cuidado, mejor atendido y eso, la calidad de vida de ambos, tanto del paciente como de los cuidadores, ayuda mucho. Cuando está el paciente en casa, al salir del centro de día ya hay una mejor dinámica, ¿no? Ya no estamos todos cansados. Cuando en otros países como en Estados Unidos existen muchísimos lugares de estos, en nuestro país, ¿qué tan frecuente es? Cada vez aparecen más casas de... ¿Qué nombre se les da? ¿Cuál es el nombre oficial? No tienen ningún nombre. Puede ser un centro de día. Centro de día. O un centro de cuidados geriátricos. Aunque también en cuanto a residencias, pues uno de los problemas que tenemos es que hay muchos lugares que no están realmente adecuados para los pacientes, que no cumplen con una serie de normas que deberían de cumplir. ¿Qué normas deben de cumplir la gente por si alguien está pensando meter a su familiar a una residencia? Bueno, primero puede ser desde la estructura, ¿no? Hay lugares donde hay 2 pisos y hay una alberca, ¿no? Que haya personal, gente que le brinden un cuidado profesional. Rampas, debe haber por lo barandales. menos enfermera, la adaptación de la casa, debe haber psicólogo, trabajador social, nutriólogo, cocinero, un médico que acuda. Entonces, una serie de aspectos de infraestructura. ¿Esto va mejorando en nuestro país? Yo creo que poco a poco sí. Se está teniendo una conciencia de la enfermedad entre la población. No es poco común ya que lleguen muchos familiares de pacientes y me digan, doctor, ¿a qué edad tengo que venir a consultar con usted? ¿A qué edad tengo que ser ya paciente de geriatría? ¿Y a qué edad? Pues lo conveniente es arriba de los 60 años. Hay otras cifras que dicen después de los 65 y teniendo algunas más de 2 o 3 enfermedades, dependiendo de la definición que tomemos, pero el contexto general es 60 años o ser una persona que tenga muchas enfermedades y que ya se esté un poco limitando tu actividad dentro o fuera de casa por estas enfermedades. Ok. Siguiente pregunta. Era muy parecida, de que es mucho más difícil a veces para el cuidador que para el enfermo. ¿La lectura ayuda? ¿Y qué otras cosas pueden ayudar? La lectura ayuda y todo lo que tenga que ver, esto es algo que yo quería comentar para la gente que nos opina aquí, todo lo que tenga que ver con actividades que me hagan que mi mente funcione, ¿no? En realidad, seguir estando socialmente activo, sabemos que impacta mucho y muy bien a la cognición, seguir leyendo, seguir teniendo actividades recreativas, actividades, y sí, ¿no? No dejar de tener, por ejemplo, algunos hobbies, más allá de la lectura, de hacer algunas actividades como resolver acertijos, o sea, y cuando ya hay el problema, pues en definitiva acercarse a un neuropsicólogo para que hagamos el plan de intervención en la estimulación cognitiva es como se denomina. ¿De qué se mueren los pacientes con demencia? Las personas con enfermedades neurológicas generalmente mueren de problemas del movimiento. Una de las causas importantes es en la postración en cama, muchas de las funciones del cuerpo cambian. El tránsito intestinal, la capacidad de tragar, de respirar. Las personas con demencia, como muchas personas con enfermedades neurodegenerativas, suelen morir por neumonía relacionada con problemas para tragar y con úlceras por decúbito, así como por complicaciones de la desnutrición.
Yo les quiero preguntar, me pasó el caso en mi familia, mi mamá se empezó a poner muy rígida, y moverla le dolía muchísimo, iba a fisioterapia, pero ella dejó de caminar, hasta que un día dijimos ya no va a caminar nunca más, y luego costaba muchísimo tiempo de trabajo moverla y se ve que le dolía. ¿Por qué es esta rigidez? Como dijimos, es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Los patrones de afectación no solamente son memoria, ¿no? El hecho de que quitarle también a la población de que solamente es la afectación en la memoria es un arma muy fuerte, ¿no? Hay muchos problemas asociados a la memoria. Como dijo el doctor Bailis, la inmovilidad es uno de ellos. Las dificultades por el movimiento, para planear el movimiento y para coordinar el movimiento es otra de ellas, ¿no? Y al final de cuentas, los pacientes al perder este tipo de situaciones toman posturas que son, por así decirlo, como más primitivas en estos casos. ¿Cuánto puede durar un paciente con demencia a partir del diagnóstico? Híjole, es una pregunta muy difícil, ¿no? Sí depende mucho del tipo de demencias, pero yo he visto... comorbilidad. Y la comorbilidad y del cuidado, sobre todo, que se tiene sobre el paciente. El cuidado impacta demasiado en la sobrevida del paciente. Un paciente con Alzheimer mal cuidado puede sobrevivir 3, 5, 6 años. Y un paciente bien cuidado, yo he visto pacientes que tienen 14 años del diagnóstico y siguen todavía vivos y con una calidad de vida, pues, que tal vez pueda ser... Y aquí también depende mucho del equipo biológico del paciente. Hay pacientes que están químicamente puros, les hace unos exámenes, todo sale perfecto y su único problema es la demencia. Ok, son las enfermedades concomitantes por el tabaquismo, etcétera. Sí. ¿Qué podría hacer el gobierno para pacientes con este tipo de enfermedades? Como lo mencionamos a lo largo del programa, la demencia es un problema que impacta socialmente y en ese sentido las personas que reciben atención de salud deben de pedir programas de salud que atiendan los factores de riesgo que hemos mencionado. Por ejemplo, que tengan que ver con integración social, con prevención de factores de riesgo como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la drogadicción, el alcoholismo, que se promuevan los buenos hábitos, educación. Yo pienso que todo tiende a que un paquete de salud que incluya la promoción de la salud y la prevención primaria y secundaria de enfermedades ordinarias y que sea eficaz, puede ser uno muy bueno para la prevención de demencia. Nos quedan un par de minutos, Oscar, si da tiempo de algún otro comentario. ¿La apnea del sueño es o puede ser un factor precisamente para presentar demencia? Sí. Nos dice también Remigio Turrubiates, los más recientes estudios dicen que en un 99% es más probable que las mujeres tengan demencia, a diferencia de los hombres. ¿Qué tanto se da más a mujeres y hombres? Aquí depende el tipo de demencia y también está muy asociado a la mayor longevidad de la mujer. ¿Qué tan importante es la higiene bucal? Nos dice André, que tengan sanos dientes y completos, ya que se han realizado estudios que indican que sí afecta. Sí, es bastante importante. Tanto el buen comer, un paciente que tiene adoncia parcial o una adoncia completa. Adoncia quiere decir que les falten dientes, perdón. Puede no tener una alimentación adecuada, una alimentación que sea congruente a su estado y puede perder muchas capacidades físicas en esa desnutrición. Pero además las infecciones dentales incrementan una sustancia en el cuerpo que se llama homocisteína, que favorece también la formación de coágulos y de eventos vasculares cerebrales, de que haya infartos. Muy bien. Lucila Sánchez Marín, mi marido, esta la estaba leyendo y no la terminé de leer. Mi marido tuvo demencia, en ese entonces tenía 77, yo 74. El psiquiatra nos dijo que su demencia era un deterioro de inteligencia, pero era tranquilo, se salía de la casa, por lo que había que tener cuidado. Pero yo lo bañaba, lo rasuraba, lo peinaba y le daba de comer. No me arrepiento de haber cuidado a mi marido, hay que tomarles paciencia y ayudarlos. Incluso también han compartido personas que viven con esta situación. Bueno, cuando te han repetido las cosas 100 o más veces, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque hay gente que tiene paciencia y otras que no, pero entonces si les decimos, nos ponías un ejemplo hace rato, pero si les decimos, mamá o papá o quien sea, ya me lo has dicho 500 veces, ¿qué generamos en ellos? Sí, creo que aquí viene algo importante que es diferenciar como el contenido de lo que está diciendo de la actitud que tomamos. Y aquí como probablemente la persona no está en capacidad de recordar o de entender la explicación que le estemos dando, tenemos que insistir más en cómo nos comportamos. Muchas veces por ejemplo, decir, oye, ¿y no quisieras ir a caminar? Ya le cambias el chip. Ajá, y en ese sentido podría sacar a la persona de esta conducta angustiada y favorecer una integración.
mejor ambiente interno. Yo creo que es un tema bien difícil, se los digo porque yo acabo de pasar por esto, pero acercarse a las personas que saben verdaderamente, como mientras más información tengamos va a ser más fácil para el paciente y como acaba de comentar el doctor y se ha hecho el énfasis, es una enfermedad que afecta a toda la familia, no es únicamente del paciente. Esto fue Diálogos en Confianza el día de hoy. Les doy muchas gracias a los especialistas de haber estado aquí con nosotros. Creo que se ha dado una información muy valiosa. Muchísimas gracias al público, primero que nada a los que nos dieron su testimonio por acompañarnos aquí, a los demás que nos han acompañado y a ustedes que nos acompañan en su casa todos los lunes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Obvio, Oscar, estás al pie del cañón recibiendo pues muchísimas historias de repente muy tristes que esperemos que les haya servido y para eso estamos aquí con ustedes todos los lunes en Diálogos y estamos a servicio de ustedes. Escríbanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Ese jaloncito final.